lindo poder estar con ustedes y compartir este primer podcast de nuestros 35 años como Ministerio Antioquía. Me da mucha alegría estar con ustedes. Yo soy Gaby Oyoki y me acompaña Alfonso Muñoz y nuestra pastora fundadora Eunice Aguilar. Y hemos aprendido muchas cosas, hemos contribuido en el crecimiento y en la formación de muchas personas durante estos 35 años, pero quiero que conozcas la historia, quiero que te identifiques con la historia. Y también voy a hacer un ejercicio contigo que lo hice conmigo y con un grupo de personas. Y esto inició en 1990, así que vamos a hacer, vámonos hacia atrás, en 1990, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué estaba pasando en mi vida? Tal vez no habías nacido, está bien, te perdonamos, pero los que ya habíamos nacido, tal vez eras un niño, un adolescente, un joven, o eras ya un papá. ¿Qué estaba pasando en tu vida en 1990? Porque alrededor de tu vida, de tu historia, de tu mundo, se estaba construyendo otra parte de la historia y del plan de Dios, finalmente, para ti y para mí. Y esa historia, este ejercicio me encanta porque yo sé dónde estaba, yo sé lo que estaba haciendo, y sé que en ese momento yo no tenía una relación con Cristo, entonces no tenía ningún rumbo, ni dirección, ni destino, ni propósito, no tenía absolutamente nada. Pero en los planes de Dios estaba que yo estuviera aquí para poder celebrar junto contigo estos 35 años y celebrar el milagro de salvación, de vida eterna, de restauración con Dios. Y me encanta porque esto empezó en la ciudad de Gómez Palacio. Y muchas personas pasan a Gómez como si no existiera, pero está es la comarca lagunera, es Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango y Lerdo, Durango. En la ciudad de Gómez Palacio empezó esta historia y para eso está aquí nuestra pastora fundadora, que quiero que nos platique cómo fue este recorrido, cómo ha ido evolucionando, cómo se fundó, el cómo. Queremos saber porque no estuvimos ahí. Sí, bueno, estaba pensando justo ahora que para entonces yo tenía 30 años. Muy joven. Muy jovencita. De a tiro. Mi bebé tenía 1 año, mis hijas tenían 3 años. Entonces, éramos una familia joven, un matrimonio joven, con hijos pequeños, y debo yo reconocer, una vez más, porque lo he dicho en otras ocasiones y oportunidades, que durante mi vida como esposa yo fui una seguidora. Respeté muchísimo a quien fue mi esposo y ahora con el Señor. Y este sueño, porque todo comienza con esto, una visión, un sueño que Dios planta en una o varias personas. Dios lo plantó en este caso en el corazón de Juan y yo le seguí. O sea, yo era, pues, donde el Señor le indicara, estaba bien por mí, porque yo tuve varios años en que yo bebí del altar de la fe de Él. Entonces, para no ni echarme flores ni echarme culpas, es tan sencillo como, oye, nosotros habíamos llegado hacía 2 años y medio antes a esta región con planes totalmente diferentes, con un proyecto que una vez más estaba en el corazón de Juan, no el mío, y Dios nos mueve, nos saca de donde nosotros estábamos, nos mueve, y en ese movimiento Dios planta este sueño en el corazón de Juan, porque nosotros nos salimos de la ciudad, tenemos unos grandes amigos hasta el día de hoy en la ciudad de Chihuahua, capital, y los visitamos, y estando allá nos hicieron la oferta de quedarnos para pastorear un grupo que en 3 semanas se había levantado de como 60 personas, y escuché yo a Juan decir, no me puedo quedar porque Dios me ha pedido que regrese yo a la comarca. Y yo pensando, o sea, ¿cómo a qué? No teníamos casa, no teníamos un ministerio, no había familia de ninguno de los dos. Sí, sabes, tú regresas a tus raíces, o donde haya un familiar, o haya un buen trabajo, en fin, promesas financieras, pero nosotros no teníamos nada. Y entonces me pareció, una vez más, porque me pasó antes y después, me pareció absurdo
pero reservé el comentario y lo seguí. Entonces nosotros llegamos a la casa de unos amigos aquí que nos hospedaron durante un tiempo de no saber cómo íbamos a llevar a cabo, o se iba a llevar a cabo esto que Dios había planteado. Y en ese viaje a Chihuahua, a una familia le había dicho a Juan, ¿sabes qué? Si vas a comenzar algo allá, déjame apoyarte. Bueno, la cosa es que ellos en aquellos años, estamos hablando de 35 años atrás, ofrendaron 2,000 pesos de hace 35 años atrás. Con los 35,000 pesos, yo pensé que Juan iba a comprar una mesa, un refrigerador. 2,000 pesos, ¿ok? Y entonces, no, rentamos una casa vacía donde no había ningún mueble, no había camas, no había nada, y Juan compró 25 sillas con ese dinero. Wow. 25 sillas para comenzar lo que hoy se conoce como Antioquía. Entonces, si hablamos de comienzos tan absurdos como interesantes, porque evidentemente era un hombre de mucha fe. Sí, era total. atrevido en su fe y al mismo tiempo era la fe de un niño, una persona que cree sin cuestionar. Y entonces yo lo seguía. No necesariamente convencida, pero sí, digamos que obediente. No sé si a mi marido, pero por lo menos al Señor sí. En buen plan, hablando de, bueno, Sí. era lo que tocaba hacer y yo lo seguía como expectante de lo que podría verse en algún momento. Y así fue como comenzamos. Literalmente comenzó en una casa, ya en esa parte era Ciudad del Lerdo, una área de la ciudad de aquí, que la casa, les digo, era enorme, pero era una casa totalmente vacía. Tú sabes, cuando uno se traslada, dice, bueno, llegan los muebles, llega la mudanza. Nosotros no, Vamos a ir a comprar. teníamos 3 hijos pequeños y un par de maletas. Era todo lo que había y Dios, y sí, o sea, quiero reiterar esto porque es importante. No había familia, no había dinero, no había una fuente de trabajo. Y en ese comienzo, entre que compró las sillas y nos establecimos en esa casa, Juan se fue a cargar bultos, literalmente, a la central de abastos de Gómez Palacio para poder ganar algo para darle de comer a sus hijos. Entonces, estoy diciendo que empezamos con un sueño, pero que nadie hable de que esto fue como que nos patrocinó, Claro. excepto una fe ambiciosa, si quieren, y una fe que le pertenecía a este caballero, no era algo que estaba en mi corazón, aunque no estaba yo tampoco en contra, pero era como, a ver, pónganse en los zapatos, por favor, nuestros, o sea, era una muchachita de 30 años, con Sí. 3 bebés chiquititos, con 3 niños pequeños, sin ningún tipo de apoyo de nada, pero yo estuve allí, simplemente empecé lo que Dios ponía en el corazón suyo en ese momento, yo lo apoyaba y estaba allí me refiero a apoyo cuando no reclamas, cuando no estás allí para picar las costillas de las personas. Estoy ahí, no entiendo hacia dónde vamos, pero vamos. O sea, si hay que ir, te acompaño. Esa fue mi postura desde el principio. Qué recorrido tan impresionante el entender cómo va Dios entretejiendo las historias. Sí. Porque tú llegaste después de un año de toda esta historia que no tenías la menor idea de lo que estaba pasando, pero ¿cómo llegaste a Antioquía? De hecho, esta historia de esta casa, a mí yo no conocí las primeras 2 casas, pero la primera casa de la que habla la pastora Eunice, como que se me borra de la historia. Porque yo conocí la historia a partir de la primera casa en Gómez Palacio. Donde hicimos la primera reunión formal como congregación. Entonces, esa otra en Lerdo como que se me borra de la historia. Y pero mucho ahorita que le estaba escuchando, es impresionante como que me empecé a recordar qué estaba haciendo yo en 1990. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años. De a tiro, chamaco. En 1990. Pero cómo ellos, una familia, un matrimonio joven, con sueños,
siendo dirigidos por Dios, Sí. haciendo cosas de locura para todos, Para todo. para todos, cosas que no tenían sentido, cosas que no estaban aseguradas, o sea, humanamente, pero ahí creyendo. Y por otro lado, en este caso mi persona y mi familia, en 1990 fue un año muy oscuro, Wow. de muchas dificultades, pues era mis padres con hijos jóvenes y adolescentes, se podría decir, pero que de alguna manera ya somos jóvenes y ya nos desbalagamos a donde queremos, y en lo personal creo que fue la época más oscura, aun cuando yo de niño conocí algo del Señor, puedo decir que nunca tuve una relación personal con Él. Total de que a los 20 años hice muchas locuras, muchas en secreto, porque en casa no se daban cuenta porque de alguna manera siempre fui buen estudiante. Entonces como que los papás dicen, no, pues cumple en la escuela y cumple todo, estaba también trabajando medio tiempo, entonces estudiaba en la noche, no estaba mucho en la casa, pero eso también hacía que esos escapes o muchas equivocaciones. Casi me fracturó una pierna ese año, otra de mis hermanas chocó, destruyó su carro, se quebró la pierna, hubo enfermedades, hubo robos, nos robaron un carro, todo eso sucedió en 1990. ¿Qué año? Estamos ¿Qué año? hablando de que si la primera reunión formal fue en mayo del 90, ¿no? Pues alrededor de todo eso había una familia que ya estaba empezando a ser iglesia y otra familia que estaba en la oscuridad total, Wow. con una ¿Sí? madre que a lo mejor estaba buscando a Dios a su manera, con unos hijos que no querían saber nada de Dios, y ya después sabía que ella estaba pues buscando, haciendo oración y todo, y creo que llega la respuesta en que mi hermana mayor de alguna manera se relacionan con la familia de ellos. Se presentan y empiezan ya, pero ya para entonces ya estaban asistiendo, ya tenían reuniones formales. Pero te estoy hablando de que eso era como, no sé si a principios del 91 o a finales del 90. Yo recuerdo que yo empecé a asistir a Antioquía en febrero de 1991. Wow. Los años, la historia, y se sigue entretejiendo el plan y el propósito de Dios, y los desafíos estaban presentes, pero qué anécdota simpática recuerdan estos primeros 7 años. Vamos a hacer bloques, 5 bloques de 7 años, y estamos en el primer bloque de estos primeros 7 años. ¿Qué anécdota simpática recuerda de aquella época que diga, esto sucedió y... ¿Se acuerdan? Bueno, es todo un ejercicio mental, porque no soy como muy buena para recordar detalles. Esto de que a mí me parece súper simpático el hecho de que nosotros hayamos, bueno, yo quiero ser muy como, aunque suene reiterativa, quiero insistir en que esto fue un sueño, una visión que Dios sembró en el corazón de Juan. Pero por favor imagínense el cuadro. Nosotros tratando de comenzar algo nuevo. Ahora, no era nuestro primer ministerio. Debo aclarar que nosotros nos graduamos con una licenciatura en teología en el estado de Texas. Allí nos conocimos y fuimos líderes espirituales de una congregación en Monterrey, que fue nuestro primer ministerio en los primeros 4 años. Entonces no éramos como novatos, aun cuando éramos muy jóvenes. Juan empezó a ser pastor a los 25 años. Wow. Entonces, sí, éramos muy jóvenes. Cada vez más lo noto ahora con las décadas aumentadas. Pero eran en congregaciones establecidas, ¿sabes? Nosotros llegamos a pastorear allí. Cuando nos vinimos acá, también llegamos a una congregación ya establecida. Era pequeñita, pero estaba establecida. No, esto era de nada. De cero, o sea, tan vacía como estaba la casa. Entonces, intentar comenzar algo desde cero es uno de los retos más en cualquier rubro en el que quieras. Sí, claro, o sea, empieza un matrimonio sin nada,
Bueno, nosotros comenzamos así, comenzamos también el ministerio así. Entonces, cuando da comienzo esto, era una casa fría, grande, vacía, 3 niños en alguna esquina durmiendo en unas cobijas, supongo. Ah, pero había sillas, o sea, sillas. ¿Cómo? ¿Cómo? Para que se sentaran los que venían a estudiar las primeras lecciones que Juan les daba acerca de Biblia. Y era un grupo de, no sé, a lo mejor unos 4 o 5 estudiantes de medicina. Eso es muy interesante. Entonces, era agradable, más que chistoso, era como agradable. Juan amó siempre hacer iglesia, o sea, así se fue con el Señor, con esa misma pasión. Pero entonces era como un niño con juguete nuevo, sin saber si acaso esto iba a resultar o no. Entonces, las noches eran interminables. Los muchachos llegaban después de la escuela o del hospital y lo que sea, el turno que les tocara, y se quedaban horas en la casa. Nosotros no teníamos mesa, teníamos unas rejas de estas de verduras para poner las cosas allí, pero nos sentábamos en el suelo. O sea, era todo muy rudimentario, pero había alegría en hacerlo, ¿saben cómo? O sea, era agradable, por lo menos Juan lo disfrutó. Yo no me acuerdo cómo estaba yo, pero no puedo recordar que me haya molestado. Era como, yo les digo, yo estaba como observando, expectante de lo que iba a pasar. Así que pasamos buenos tiempos, fueron momentos muy agradables. Discipular a los muchachos le causó a él un placer muy especial, y yo me ocupaba, como Marta, de hacer las cuestiones allí para atenderlos, supongo, algo de comer, lo que sea. Pero era ambiente, era muy interesante, pero no podíamos quedarnos allí, así que sí era como novedoso, era absurdo, muy retador. Pero esto que estamos comentando entre los tres, cómo es que paralelamente se estaban alertando a las familias que iban a ser parte de la primera generación de Antioquía. Así que pasamos momentos muy, muy gratos. Somos la iglesia y somos la esperanza del mundo. Así es. ¿Qué principios usted recuerda que en ese momento empezaron con estas pequeñas comunidad de fe y que siguen vigentes, fundamentos que han permanecido y que son intactos a lo largo de todos estos años? Ahorita lo estábamos conversando, fueron pilares que se fueron construyendo alrededor de esa comunidad. Bueno, un dato interesante en medio de este comienzo fue que nosotros veníamos de una formación teológica absolutamente tradicional, de un origen eclesiástico muy tradicional. Yo más que Juan, porque Juan, bueno, conoció al Señor o se relacionó con Cristo, no sé, a los 18 o 19 años más o menos, pero yo había nacido en una familia pastoral, en el lugar en que nací, lo que sea. Entonces era como Dios nos mueve todo este esquema mental de formas muy religiosas a través de Juan. Yo les digo, yo observaba, le regalaron un cassette un día, nosotros somos de la época de los cassettes, de las primeras canciones que Marcos Witt había grabado en una cocina, o sea, ni siquiera era un cassette profesional, era casero. Y Juan estaba súper emocionado con esto de la música. Entonces, para mí era como, yo no las cantaba, por supuesto, porque yo era muy santa, o sea, para nada me podía contaminar. Pero él, como tocaba algo de guitarra, empezó fíjense bien, empezó a verificar la teología de las canciones. Como no eran los himnos tradicionales, claro, que habíamos cantado durante muchos, muchos años, él empezó, entonces, en esta indagación de que fuera la teología correcta, nace lo que se distingue hasta el día de hoy en el ministerio, que es la enseñanza. Esto de escudriñar la Escritura y enseñar desde la Escritura. Cantar desde la Escritura. Cualquier movimiento que se empezó a hacer era desde la Escritura, algo que empezaba a hacerse interesante para nosotros, porque era, al menos para mí, no, también para Juan, pero para mí mucho más, la estructura religiosa, mental, me refiero a formas religiosas, fue apabullante. O sea, nosotros no somos ni la sombra
de lo que aprendimos. Nosotros nos enseñaron durante 5 años, casi 5 años, una formación teológica súper estricta, muy limitada, o sea, lo que quieras. Entonces, salirse de ese esquema fue algo muy interesante porque lo íbamos descubriendo en el camino. No era como algo que nos hayamos tomado un curso o nos hayamos estudiado. Ahora, quiero más reiterar esto, que es importante. Creo que fue sumamente fundamental el hecho de que nosotros hayamos tenido una formación teológica que distingue el ministerio hasta el día de hoy. Sí. Es decir, fue como a propósito de bases, eso fue muy sólido. Sí. Nosotros no inventamos iglesia, no inventamos evangelio, o sea, nada era inventado, solamente veníamos a una manera diferente de ver a Cristo y de esa visión fresca enseñar, pero nosotros lo íbamos aprendiendo, ¿saben? O sea, no era algo que lo habíamos hecho toda la vida. O sea, lo que fuimos en Monterrey no tenía nada que ver con esto que estaba comenzando. Entonces, los mismos amigos cercanos que teníamos fuera de la ciudad estaban desconcertados, por supuesto, nos mandaron varias veces al infierno, gracias a Dios por Cristo, porque nos salva. Pero o sea, el comentario no es para juzgarles, sino para que suene interesante de cómo es que tú tienes que comprender que los demás no tienen por qué asumir tu visión como algo correcto, incorrecto, o estés de tu lado o no, porque esto es algo que Dios pone en ti. Y lo que sí nos ocupamos, reitero y lo subrayo, fue que fuera siempre fundamentado en las Escrituras y donde Cristo fuese el centro y el motor. Los principios van ligados a la visión. Y hace unos días tuvimos nuestro Domingo de Visión 2025. ¿Qué es lo que nos puedes decir acerca de la visión que nos ha acompañado durante todos estos años? Sí, creo que tanto Pastor Juan como Pastora Eunice, siempre lo que acaba de decir, todo lo que fuimos pues implementando en la manera de ser iglesia fue anclado en la palabra, y de eso yo recuerdo mucho que fue algo que me encantó, o sea, una enseñanza transformadora. Yo siempre he dicho, una enseñanza transformadora es la que se predica en Antioquía, que es bíblica y es práctica. Puedes enseñar mucho la Biblia, pero si no le das herramientas de cómo ponerlo en práctica, como que no lo puedes aterrizar. Entonces, algo que sí, que a lo mejor no teníamos todavía la visión hace 35 años escrita en un muro, claro, pero en el corazón de ellos estaba eso, o sea, una iglesia llena de fe. Sí. Una iglesia familiar donde familias completas conocen a Dios. Sí. A eso se refiere una iglesia familiar. Familias completas, matrimonios, niños, adolescentes, todos juntos, con un liderazgo que es de influencia en nuestra sociedad y fuera de ella, o sea, más allá de nuestras fronteras. Y definitivamente ha sido año tras año, no veíamos esa visión global en un muro, pero sí se estaba practicando por muchos años. ¿Te escrito la conciencia? Sí. Y tal vez en los próximos programas hablaremos de, sí, claro. No recuerdo bien ahorita, pero a partir de qué año empezamos con la visión anual. ¿Qué es la visión anual? Son como pequeñas metas anuales en las cuales pues nos concentramos a trabajar para poder lograr la visión global de una iglesia llena de fe, familiar, saludable y de influencia. Y a propósito de eso, fíjate, chicos, Alfonso, creo que es pertinente el comentario aquí. Es que una de las cuestiones innovadoras fue el hecho de que finalmente yo desperté a dejar de ser la típica y tradicional esposa del pastor que no tocaba el piano porque pero sí cantaba. El piano era un requisito. Para empezar a ser nosotros, Juan y Eunice. Sí. Y enseñar. Y enseñar juntos. Porque yo sí me acuerdo de pastora así callada. Sí. Cuando yo llegué. Increíble. Sí, y que de repente cantaba y cuando cantaba todo, o sea, pues entonces, qué bien canta. Pero ya cuando la escuché enseñar dije, wow, este es otro nivel. Qué padre enseña. Sí, por eso les digo, yo creo que una de las cuestiones más criticables, si quiere, para una persona que no comprende la visión de Antioquía,
es esta injerencia que ha tenido y la importancia y relevancia que ha tenido el llamado de predicación o enseñanza de las mujeres. Sí. Aquí en la congregación. Estamos felices por los hombres que Dios usa, estamos muy orgullosos de eso. Sí. Pero me siento muy agradecida por esta apertura mental que Juan tuvo de saber que tenía al lado a alguien que podía no solamente apoyarlo diciendo sí, sí vamos, sí lo hacemos, no entiendo dónde, pero también podía sumar a lo que Dios ya le había otorgado a él. Sí, en una búsqueda de no tener por qué ser una competencia, sino un equipo, porque es el riesgo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, cuando hay un matrimonio en liderazgo, es un riesgo latente, y ustedes lo saben como matrimonio, ahora como pastores, que surja por ahí un pensamiento, una sensación eventual de competencia, ¿no? Esto es un equipo, es trabajar. Sí. Entonces yo creo que parte de eso que Alfonso hace referencia, fue como novedoso el hecho de que nosotros nos atreviéramos a hacerlo juntos. Ahora, no nace porque lo soñamos una noche, sino que nosotros lo habíamos visto en un matrimonio que Dios usó para tener una experiencia particular con Dios Espíritu Santo, que eso es otra historia, pero nace de allí. Fue como para él despertar y decir, se puede, o sea, qué padre que se lo pueden hacer juntos. Sí. Y eso, bueno, que fue la base para cuando el Señor se llevó a Juan, continuar con el legado que le había dado. Vamos a cerrar, porque cada vez se pone mejor. Pero 7 años de inicio, 7 años de formación, 7 años de establecer principios fundamentales que hasta el día de hoy los seguimos viviendo. ¿Y cuántos locales en 7 años? ¿Qué se acuerdan? Locales? Pues ahorita una casa, después otra casa. Después otra casa. Luego 4 locales. Wow. Pero los primeros, pues 5 ubicaciones fue en menos de 2 años. Como en año y medio. ¡Qué locura! O sea, si no se contaba cuántos años tiene o cuánto tiempo, sino cuántos locales están con sí, claro, qué locura. Pues digo, yo llegué al primer local, a mí no me tocaban las casas, pero sí conocí el primer local. Y estaban esas sillitas, y ya después, no sé, ese local era muy pequeño, ya se estaba llenando. Y ya tenían sillas de jardín y otras cosas, porque las primeras sillas ya se habían llenado. Oh. Y después buscamos otra ubicación un poco más grande, pero fíjate, pasaron muchos meses del 1991 hasta que yo dije, me quiero bautizar. Sí, claro. Pero creo que fui muy analítico, muy observador, yo me sentaba uno atrás y decía, algunas cosas no me gustan, pero lo que me gusta es la enseñanza, siempre decía eso, siempre me gusta la enseñanza, y yo veía la vida de las personas, o sea, el poder ver personas reír en medio de la tragedia o levantarse en medio de situaciones bien difíciles, es una vida con poder, como lo que estamos hoy queriendo seguir aprendiendo, es una vida con poder, pero se ve, ¿sabes por qué? Porque cuando las personas están cargadas de fe, de entusiasmo, pueden caminar en fe en los principios de Dios. Bueno, porque esos primeros 7 años, debo de señalar que a propósito de poder, es que nosotros nunca recibimos ninguna ayuda financiera de nadie, de nadie. Fue un gran desafío la parte económica, sí, totalmente. Permanente. Sí. O te movías en el poder del Espíritu de Dios, o hasta ahí llegaba el famoso sueño, que iba a quedar como un sueño terreno, de un ser humano. 35 años después, podemos seguir agradeciendo el hecho de que a través de la enseñanza, que es la característica de Antioquía, este es un ministerio que se sostiene a sí mismo, y me refiero a sostener familias completas en liderazgo, sin que nosotros jamás hayamos recibido nada del extranjero. Creo que ha sido son 10 años. 10 años. 10 años. 10 años para poder tener este local, este auditorio tan grande con el estacionamiento, o sea, es algo extraordinario. Extraordinario, sí. Pero no te adelantes, porque eso viene en la segunda temporada, la segunda parte. Sí. Ya hay mucho. Por eso hemos dividido este espacio en 5 programas. Este es el primer programa y estamos hablando de los primeros 7 años de Iglesia Cristiana Antioquía de la Laguna. Y me da un gusto enorme que hayas estado con nosotros y que puedas compartir con nosotros a través de las redes tus fotos, tus recuerdos, tus anécdotas, porque queremos llenar este espacio de todo lo que viviste
alrededor en esta primera etapa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y los espero en la segunda parte. Ya quiero que No se adelanten porque va a estar muy bueno. Sí, porque tiene muchos datos guardados que quiere revelar.